Hola, vamos a hablar sobre los alcances del artículo 117 de la Constitución y los alcances de la inmunidad presidencial. Bueno, acá podemos ver lo que le pasó a Pedro Castillo, ¿no? Bueno, este mismo artículo también fue usado por la defensa de PPK, ¿no? Por la defensa de Castillo, por más de uno. Y aquí yo vi un punto muy interesante, la forma como tenemos que crear un nuevo vocablo, un neologismo aquí. La palabra leguleyar. La palabra leguleyar, ¿no? Con todas sus variantes de leguleyar, ¿no? Un tratado sobre la leguleyación. Una cosa así, ¿no? Ya, es un neologismo, entiéndanme. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Acá tenemos a Castillo, ¿eh? Acá está, míralo, está entrando ahí a Zaratea, todo con distinto gorrito, ¿no? Ahí está, entrando a Zaratea, ¿no? Bueno, te pregunto, ¿no? ¿Qué harías tú si el juez de tu barrio eh, arma una oficinita a unos minutos del juzgado y ves que en esa oficinita, donde despacha de noche, entra de noche a la oficinita, ¿no? Entra de noche, según él a tomar, no sé, caldo de mote, caldo de cabeza, caldo verde, qué sé yo, según él, pero tú ves que aparecen más comensales que entran y salen, ¿no? Entran y salen, ¿no? Está como el tubo de la gata, el gato de Schrödinger, ¿no? Así, igualito, ¿no? Entra y sale, ¿no? Ves que entra el notificador, entran los peritos, entra el curador, entra el secretario, que entra, hasta entra su otro amigo el juez, que ahí están los policías resguardándolo, ¿no? Y el hombre entra de noche, ¿no? De noche. Y ves que cuando entran y salen, lo hacen con sobres, bolsas y folders vacíos y llenos, o llenos y vacíos, según entran y salen, salen y entran. Así, con esa dinámica, ¿ves? Ya, ¿tú qué pensarías de tu juez? ¿O qué pensarías si fuera el fiscal de tu zona? ¿O si fuera el alcalde de tu zona? ¿O si fuera el secretario general de tu municipio? ¿O si fuera cualquier autoridad de tu zona, de tu barrio? ¿Qué pensarías tú que está pasando ahí? ¿Y qué? ¿No puedes pensar lo mismo de esto? ¿De lo que viste a Castillo hacer eso en Zarratea? ¿No puedes pensar lo mismo? Pero sí lo piensas del otro. Es el problema de pensar en sanos y sagrados, ¿no? En tótems, ¿no? Tótems sanos y sagrados, ¿no? Es el problema. Es una mentalidad un poco primitiva, pero la sociedad peruana, que yo he podido conocer porque también soy peruano, tiene bastante de estas características etológicas, algo que me parecen a veces un poco primitivos. Y eso no nos ayuda a crear democracia, a forjar repúblicas. No ayuda mucho, en verdad. ¿M? Yo también lo he conversado con varios colegas. Les he dicho el ejemplo y la mayoría han preferido quedarse callados y no responder. ¿Qué significa eso? Que también harían lo mismo. Eso significa. Yo te lo puedo decir porque yo no haría eso. Pero ¿qué pasa si alguien no te quiere responder a eso? ¿Por qué? Si te contara, si te contara todo lo que he entendido de la sociedad peruana, ¿eh? Todo lo que he entendido. Bueno, pero vamos a hablar del artículo 117 de la Constitución. ¿M? Aquí está. ¿Qué dice? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, ¿no? O sea, mientras está ejerciendo funciones, ¿no? Por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedirlas, o impedir, pues, aquí, las elecciones, entorpecer el sistema electoral. ¿No? Aquí está. Por eso puede ser acusado el presidente. Solamente por estas cositas puede ser acusado. Bueno, no tengo por qué explicar como Coquito que una cosa es investigar y otra cosa es acusar. Te investigan, reúnen las pruebas y con todo eso arman la denuncia y con esa denuncia te acusan. Es como armar tu demanda, ¿no? Tienes que armar tu demanda para demandar. Ya, igual, tienes que armar tu denuncia para acusar. Es igual. Pues, ¿y cómo armas tu denuncia? Mediante la etapa de investigación. Es en la investigación donde armas tu denuncia. Y está sometido a procesos bastante técnicos, bastante minuciosos. Bueno, al menos en el código hay esas especificaciones, ¿no? Tan detalladas en el código.
procesal penal, está ahí, ¿no? Esa es la investigación. Con eso, para qué investigas? Para armar tu denuncia. Con esa denuncia ya acusas y abres un proceso. ¿No? Y igual en civil cuando armas tu demanda, interpones tu demanda y ya estamos en proceso ya. ¿Ves? Cuando interpones tu demanda, la presentas, ya estamos en proceso. Cuando acusas, ya estamos en proceso. Pero para eso tienes que investigar. Por lo tanto, sí puede ser investigado. Es algo bastante sencillo de entender. Pero si vamos a leguleyar, vamos a decir que no es como se está leyendo, que es otra cosa, que es diferente. Si vamos a leguleyar la norma. ¿Mm? Y eso es lo más común. En una sociedad donde se ha perdido el sentido tanto de la semántica como del idioma, como de la rectitud. ¿Mm? Nadie es un santo, pero no escandalice tanto, ¿no? Leguleyando, ¿no? Porque una sociedad se deja llevar ¿por qué una sociedad se dejaría llevar por estas leguleyadas? Por lo tanto, sí puede ser investigado. No necesitas hacer un tomo enorme, armar tomos y tomos y tomos y tomos para decir que puede ser investigado. O para argumentar lo contrario, ¿no? Para argumentar que no puede ser investigado, ¿no? No, sí puede ser investigado. Investigas para acusar, pues. O sea, sí puede ser investigado. Y una vez que ya terminas tu investigación, acusas. Ojo, pero solamente puedes acusar al presidente por estos delitos que están acá mencionados. Solamente por eso puedes acusarlo. ¿Ves? Acá está. Bueno, bueno, vamos a ver. Acá lo tenemos, ¿no? Ya. ¿Qué cosa es? Traición a la patria. Bueno, ¿no? Acá está. Disolver el Congreso, ¿no? Ahí está, disolver el Congreso, ¿no? Ya la mayoría ya ya los que defienden a Castillo, bueno, la mayoría, pues, para defender a Castillo se necesita, pues, tener una mentalidad algo corrupta. No digo que haber cometido corrupción, sino tener una mentalidad bastante corrupta. Y de la mentalidad, del pensamiento al hecho, pues hay poco trecho. Hay poco trecho, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque cualquiera que haya leído el discurso del golpe de Estado que da Castillo en este día, aquí, el 7 de diciembre, cualquiera que haya leído ese discurso se dará cuenta, pues, de que es un delito tremendo. ¿No? No es cosa en verdad, y este argumento de que solamente estaba leyendo un papelito, ¿no? Que es el único argumento que le quedó después de que sus adláteres argumentaron de que algo le habían dado en el vaso con agua, qué sé yo, ¿no? Algo le habían dado en la bebida. O sea, argumentos bastante ridículos, en verdad, bastante ridículos. Por qué esbozar argumentos tan ridículos? ¿Por qué leguleyar? Porque saben que hay una gran cantidad de personas que son fáciles de sugestionar con esas mentiras. Por eso lo hacen. Todo eso es deliberado, liberado. Pero acá es bien claro. Solo puede ser acusado. Ahora bien, esta acusación, como puedes ver, es una acusación judicial. Algunos intentan leguleyar diciendo que es una acusación constitucional, cuando dice aquí acusado. Intentan leguleyar diciendo que es acusación constitucional. No, es acusación judicial. Y también intentan leguleyar cuando dicen que no se le puede investigar en base a este artículo. No, este artículo no está negando, no está prohibiendo que se le investigue. ¿M? Pero algunos quieren leguleyar diciendo que está prohibiendo que se le investigue lo que está acá. Yo no lo veo. Y me van a decir, no, es que tú no entiendes nada. Listo, yo te voy a interpretar. No, o sea, la típica patanería, ¿no? Típica de esta gente. Ya. Acá nadie está impidiendo ni prohibiendo que se libere. Nadie. Y se puede hacer. ¿M? Así como hizo la anterior fiscal de la Nación, investigando las muertes de Inti Bryan, ¿no? Incidiendo en la presidencia de Merino. ¿Ok? Sin ningún argumento, sin nada sólido, porque ni cámaras había, estaban mal logradas. Qué extraño, ¿no? Cambiaron de alcalde y las cámaras ya no estaban mal logradas. Y se vio todo el desmán que hicieron para liberar a Castro, ¿no? ¿Ves? Bueno, pero bueno, acá solo puede ser acusado por traición a la patria, por impedir las elecciones, disolver el Congreso y entorpecer las elecciones, impedir las elecciones. Bueno, esto es judicial. ¿Por qué? El mismo artículo lo dice.
Leyendo solamente el artículo 67, te das cuenta que se está refiriendo a acusaciones judiciales, no constitucionales. Te das cuenta, sí, claro. Pero si quieren leguleyar y no lo quieren ver, bueno, habrá que usar otro artículo para hacerles entender. Artículo 114. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por, uno, la incapacidad temporal del presidente que es declarado por el Congreso, es decir, un procedimiento dentro del Congreso. O también dos, hallarse sometido a un proceso judicial, conforme al artículo 117 de la Constitución. En otras palabras, me está diciendo que aquí se está refiriendo a acusaciones judiciales, no acusaciones constitucionales. Así que no se puede leguleyar mucho con eso. Tan solo leyendo el artículo 117, sin leer el 114, uno se da cuenta que se refiere a acusaciones judiciales. Pero si vamos a leguleyar, pues habrá que romper las leguleyadas y habrá que usar este artículo 114 para aclarar algo que es muy evidente. ¿M? ¿M? Algo que es muy evidente. ¿No? Parece que leguleyar se ha vuelto un deporte pues nacional acá, ¿no? Bueno, acá está. Y acá dice, hallarse sometido a proceso judicial. ¿Cuándo se inicia un proceso judicial? Cuando interpones tu denuncia, cuando acusas. Cuando se acusa, ahí inicia el proceso judicial. Para eso tienes que investigar. ¿Lo ves? Aquí está. Es decir, cuando el fiscal te acusa. Allí es donde inicia el proceso judicial, cuando el fiscal ya acusa. El fiscal acusa y listo, suspendido. Acá está. Allá se ha suspendido. Apenas el fiscal acusa, ya está suspendido ya. Listo. También te pueden suspender cuando el mismo Congreso te declara un incapaz para ejercer el cargo. No significa que seas de IQ bajo, bueno, que aquí también se daba esa situación, ¿no? Se podría hacer. Sí, 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 se podría hacer. ¿Por qué? Tienes que manejar unos cuantos millardos de soles del erario público. ¿Lo puedes hacer con ese IQ? Creo que la gente no, hay gente que todavía no entiende, ¿no? ¿De qué trata el cargo de presidente? No entiende, no entiende todavía muy bien la dimensión del cargo de presidente. No es que cualquiera puede estar ahí. Justamente eso es lo que ha pasado. Hemos entrado al gobierno de cualquiera. Por eso estamos así. Entra alguien que no es cualquiera y es puesto a un lado. Ya lo hemos visto con una elección muy reciente, ¿no? ¿No? Los más infracalificados son los que obtienen los cargos, ¿no? Ese es el gobierno de los cualquiera. Bueno, pues, entonces, ¿qué tenemos acá? Sí, producto de esta acusación, se investigan, porque sí se puede investigar, no hay ninguna norma que diga que no. Cuando se dice que no se puede investigar es porque se está haciendo una leguleyada, así, evidente, se llama leguleyada, ¿ok? Pero ahora como cualquiera puede interpretar, entre comillas, termina interpretando y termina diciendo que lo que dice ahí no dice. Y lo que no dice ahí es también lo que dice. Así interpretan, ¿no? Esto se llama hacer leguleyada, pero como es tan común, es, sería un poco incómodo decirlo, decir que se está haciendo, que se está haciendo ese tipo de interpretaciones, ¿no? En verdad no es una interpretación, es una leguleyada. Interpretación es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Aquí la norma está recontra clara, está bien clara. Otra cosa es que quieran confundir a las personas, quieran confundirlas deliberadamente. Entonces, acá lo tenemos, ¿no? Se refiere a procesos judiciales. Acá está, el artículo 117. Te pueden acusar por estos delitos, por estos hechos que están acá, que se tipifican en alguna norma del Código Penal. Ahí está. Te acusan, interponen la acusación, se inicia el proceso judicial y ya está suspendido. A eso se refiere. Entonces, el artículo 117 se refiere solo a acusaciones de tipo penal, sustanciados en el fuero jurisdiccional con los jueces. Ahora bien, el artículo 117 de la Constitución también tiene que ver con la vacancia. Acá está. ¿Por qué? Porque el 113 de la Constitución te dice bien claro, la presidencia de la República vaca por, te coloca como cinco causales. Cualquiera de estas aparece, listo, ya tienes una causal. No tiene que aparecer ni juntas, ni no. Cualquiera, basta una nada más, basta una de estas, listo. Y dice aquí, destitución.
tras haber sido sancionado por algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. ¿Por qué lo dice? Por algo que vamos a ver en el siguiente, O sea, destitución es un término constitucional. ¿Qué significa? Que el mismo Congreso es el que va a destituirlo. ¿M? ¿Por qué? Porque lo han sancionado, o decir, tiene una pena, una condena judicial penal. Eso se refiere. ¿M? Destitución. Aquí está. ¿No? O sea, primero te suspendo porque te han abierto un proceso judicial, porque estás procesado, te suspendo. Y cuando estás condenado, te destituyo. A eso se refiere la ley. Es bastante claro. La Constitución es bastante clara, no hay necesidad de interpretar, de decir, oye, interprétame por favor qué dice, ¿no? Está- no, la misma Constitución está hecha para todos, para que todos lo puedan entender. Es bastante claro lo que dice. Pues te destituyo. Una vez que en ese proceso, donde te he suspendido porque te están procesando por eso, te destituyo, ahí, una vez que te destituyo, una vez que te sancionan ahí, te condenan, ya te destituyo. ¿Por qué? Por una de las infracciones. Porque justamente estos tipos penales que están aquí también corresponden a infracciones constitucionales. Es lo mismo que pasa cuando una persona maneja ebria. Se llama peligro común. Estás cometiendo el delito de peligro común si manejas ebrio. En otras palabras, eres un peligro a toda la comunidad, un peligro al volante, para todos, un peligro al común de todas las personas. ¿Ya? Y también, aparte de eso, te ganas una multa de la autoridad de tránsito. Y si es posible, una multa de la municipalidad. Te ganas una multa. Aparte de eso, no puedes decir, no, como ya me condenaron en el proceso penal por manejar ebrio, ya no tengo que pagar la multa porque ya tengo mi pena. No, no, no. Eso es también aparte. Administrativamente también tienes consecuencias. Igual pasa acá. Judicialmente tiene consecuencias ese hecho y ese mismo hecho también tiene consecuencias constitucionalmente. Igual, es igual. También tiene consecuencias, tanto de un lado como de otro. ¿Por qué? Porque es el mismo hecho que está siendo visto, sustanciado en una instancia mediante una forma judicial, y ese mismo hecho también se sustancia en el Congreso mediante una forma constitucional. El mismo hecho, igual como cuando manejas borracho. ¿Mm? Ahí está. Entonces, eso es la destitución. ¿Mm? El Congreso lo destituye una vez que es condenado por estas infracciones, ¿no? O sea, está suspendido, te procesan, está suspendido, sancionado, viene la destitución. Ok, eso es lo que quiere decir. Son las infracciones, ¿no? Y aquí está. ¿Por qué? Por traición a la patria. Acá está, traición a la patria. Solamente puede ser acusado por traición a la patria. El Código Penal regula bastantes delitos que tienen que ver con la traición a la patria. La traición a la patria es solamente un capítulo donde se engloban bastantes tipos, bastantes formas como se puede traicionar a la patria. Bastantes acciones, ¿no? Bastantes acciones que son delitos. Y esos delitos, todos esos delitos son delitos como se traiciona a la patria. Se traiciona a la patria vendiendo información, se traiciona a la patria entregando territorio, así, se traiciona de un montón de formas a la patria. Bueno, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. Aquí está, el delito de sedición. Y dice bien claro, impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales. Locales significa también municipales. Ahí está, acá está, ¿no? Aquí está. Parlamentarias, ¿no? Regionales, ¿no? Elecciones generales, ¿no? Ya, ahí está. Aquí lo tienes. Está en la sedición. Justamente lo que aparece en la Constitución también aparece en el Código Penal. También hay diversas modalidades también de eso. ¿Ves? Aquí está. Por disolver el Congreso. Acá está. Por disolver el Congreso, ¿no? Es una infracción constitucional. Y también es un tipo penal. Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
para impedir o trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de las funciones. Ahí está. ¿Ves? También lo puede procesar el presidente, ¿no? Puede ser acusado por impedir la reunión o funcionamiento del jurado y otros organismos del sistema electoral, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces aquí puede ver también el delito de rebelión, ¿no? Existe la rebelión, la sedición y el motín. Y ahí está la palabra alzarse en armas, ¿no? Ya. Esto también sale guleyado, la palabra alzarse en armas. Se ha visto de un modo bastante literal, o sea, como si no hubieran diccionarios a la mano. Se ha interpretado así, como si no hubieran diccionarios a la mano, ¿no? Y eso vamos a hablar después, vamos a hablar después, ¿no? Es alzarse en armas para variar la forma de gobierno, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces es una especie es una locución adjetiva, alzarse en armas. Una locución adjetiva, pero también se usa así como locución adjetiva, pero eso vamos a hablarlo después. Entonces, acá estas normas penales, tienen que ver, son los mismos hechos, pero vistos penalmente, ¿m? A los cuales se refiere la Constitución. ¿Por qué? Porque ese mismo hecho es tanto una infracción constitucional como también es un tipo penal. ¿M? ¿Ves? También puede ser un tipo penal, como también puede ser una infracción constitucional. Por ejemplo, acá, ¿no? Por disolver el Congreso, ¿no? Si, bueno, vayamos al mundo de las utopías, ¿no? Al mundo de Narnia, vamos a, aquí. Acá es por disolver el Congreso, ¿no? Ya. Si disuelve el Congreso en forma pacífica, es una infracción constitucional. Si lo disuelve en forma violenta, es también una infracción constitucional y a la vez es un tipo penal. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿No? Pero si es en forma pacífica, claro, vamos a ver cómo que el ingenio de esta gente, pues para hacer estas cosas tan, tan deleznables, ahí sí tienen bastante ingenio, ¿no? Es inacabable, ¿no? ¿No? Pero si lo hacen de forma pacífica, ahí sería una infracción constitucional, ¿sí? Si lo hace de forma violenta, ¿no? Ahí sería ahí sería un delito, ¿no? Sería el 366, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, y si desconoce al gobierno legalmente constituido, o sea, el Congreso, todo eso, si lo desconoce, ¿no? Si lo si lo desconoce, ahí no sería sedición. ¿No? Ahí está, ahí no sería porque la sedición no se desconoce, ¿no? Es sin desconocer al gobierno, ¿no? Está todavía reconociendo al gobierno, pero ¿cómo lo va a reconocer si lo está cerrando? ¿Mm? Ahí está, si lo está cerrando, ¿no? Ahí ya, no sería sedición. Entonces, sería rebelión, ¿no? Eso vamos a hablar después, ¿no? Eso vamos a hablar después. Entonces, en conclusión, este artículo 117 eh, ha sido pues muy leguleyado. Interpretar que la acusación del artículo 117 de la Constitución, ¿m? Interpretar esa acusación como si fuera una acusación constitucional, ¿no? Que está regulado esa acusación constitucional en el artículo 99 y 100 de la Constitución, ¿no? Decir que es constitucional es una leguleyada bastante intencional. Porque la acusación a la que hace mención el artículo 99, 100, se refiere a una acusación constitucional, que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, está acusando a los funcionarios, no solamente al presidente, sino una amplia gama de funcionarios, los está acusando. ¿No? O sea, la acusación del artículo 117 es una acusación, ¿no? Es una acusación judicial, que al presidente sí se le puede investigar, ¿sí? Se le puede investigar por por cualquier delito se le puede investigar, cualquier delito. Así es. No hay quien diga que no se le puede investigar, por favor. No es un monarca, ¿no? No es un autócrata, no es un dictador, no nada de eso, es un presidente. ¿Ok? Sí se le puede investigar, como a cualquiera de todos nosotros. Ahora, para acusarlo, ¿no? Pues solamente puede ser acusado por estos delitos de acá. Si es un delito distinto a ese de acá, una vez que ya no es presidente, se le acusa. Ahí está. Una vez que ya no es presidente, esas carpetas que están
trabajadas ya se pueden usar para para la acusación y se pasa a proceso judicial, una vez que sale de presidente. Bien, a eso se refiere, no se refiere a otra cosa. Acá está. Pedir las elecciones, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Ahí está, unos minutos antes del golpe de Estado, ¿no? Ya, bueno. Ahí está. Entonces, creo que el 7 de diciembre pues se cometieron uno que otro de acá, ¿no? Uno que otro cositas que están acá en el artículo 117, ¿no? Así que fue bien vacado, bien vacado. Podemos hablar también de la vacancia, ¿sí? También podemos hablar de la vacancia. Entonces, ese es el artículo 117. Así que si te dicen que el 117 solo se refiere a una acusación constitucional, te están mintiendo. Se está refiriendo a acusaciones, este, judiciales, tal como lo dice aquí el 114. ¿M? Aquí está el 114. Claro, sin perjuicio de que esos mismos hechos se puedan sustanciar constitucionalmente, pero eso es otra cosa. Aquí está enfocado a judiciales. Y existe pues identidad fáctica, una entidad fáctica entre la categoría llamada infracción constitucional y la categoría llamada tipos penales. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, también podemos seguir hablando de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú vas a acusar por este 117, ¿no? Y estás diciendo traición a la patria, ¿no? Tienes que enviarlo al fiscal y el fiscal va a ver si es o no traición a la patria. Si el fiscal se da cuenta que no es traición a la patria, entonces regresa y no pasó nada. Si el fiscal absuelve si el fiscal, ¿no? Si el fiscal acusa, ¿no? Acusa y en el proceso lo absuelven, tampoco pasó nada. Si acusa y en el proceso lo condenan, entonces sí es traición a la patria. ¿Ves? Sí es traición a la patria. Y ahí regresa al Congreso y sigue el trámite de ley, ¿no? Pues, hablar de todo ese trámite pues, va a demorarnos un poco. Entonces, eso es lo que pasa. Así que los dejo ahora y ya tengo que salir. Nos vemos.